Si usted, como consumidor, siente en algún momento que le han engañado o estafado, pero no le apetece acudir a un tribunal, tiene una opción extrajudicial llamada arbitraje. El arbitraje de consumo es voluntario y gratuito. Mediante este proceso, las partes intentan ponerse de acuerdo sin necesidad de que un juez dictamine sentencia. Veremos hoy qué es susceptible de arbitraje de consumo, cómo aceptan las empresas esta descarga de trabajo a los tribunales de justicia y cómo, con una historia tan reciente, los arbitrajes de consumo se han asentado en la legislación española. Buenos días, señoras y señores. Una vez más, la televisión educativa pone ante ustedes a una serie de personas especializadas en un tema concreto para tratar de vulgarizar el conocimiento en relación con algunos temas de interés general. En este caso, como director del Departamento de Derecho Civil, me ha parecido oportuno hacer buena la sugerencia de que hiciéramos un programa dedicado al arbitraje en materia de consumo, al arbitraje y la protección de los consumidores. Es decir, a la resolución de los conflictos de forma extrajudicial en todos aquellos casos en que por mal funcionamiento, por cualquier cuestión de cualquier tipo de responsabilidad, una persona que tenga los rasgos, la condición y las características típicas del consumidor pueda poner en marcha un procedimiento de naturaleza arbitral en vez de procurar firmar una demanda judicial propiamente dicha. Para tratar de la cuestión tengo el honor de contar con dos invitadas, en este caso ambas son mujeres. En primer lugar, doña Alicia Menéndez, que es jefe del Servicio de Arbitraje del Instituto Nacional de Consumo. Bienvenida, buenos días. Bien, muchas gracias, buenos días. Buenos días. Y en segundo lugar, por aquello de pertenecer al mismo departamento que yo mismo, contamos con la presencia de doña Maripaz Pous de la Flor, profesora titular del Departamento de Derecho Civil. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Encantado de verlas a ambas y vamos a ver cómo enfocamos el tema para que nuestros telespectadores, matutinos por cierto, muy matutinos por cierto, puedan llegar a tener una noción medianamente exacta de en qué marco se mueve la protección del consumidor en relación con el arbitraje. El tema es importante, con carácter general. Nosotros en el departamento tenemos ahora mismo precisamente un curso de doctorado en el que doña Maripaz Pous de la Flor lleva el tema de arbitraje de consumo, porque el curso de doctorado, el programa de doctorado, como se habla hoy día, es precisamente la protección del consumidor. En octubre de 2000 esperamos empezar también un máster en Derecho del Consumo, en el que también el Instituto esperamos que colabore una vez que se ponga en marcha, y por tanto nos resulta una materia en todo caso cercana. La mayor parte de nuestros telespectadores sabrá y conocerá que el arbitraje es un remedio a la sobrecarga de trabajo de los tribunales. Y no es una afirmación aislada ni una afirmación que solo resulta atinente a España, sino a cualquiera de los países europeos. Yo tengo aquí delante una cita de una recomendación de 1986 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, ¿verdad?, referente a las medidas tendentes a prevenir y reducir la sobrecarga de trabajo de los tribunales, postulando que los gobiernos de la entonces llamada Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, adoptasen las disposiciones adecuadas para que en los casos en que se presten a ello, el arbitraje pueda constituir una alternativa más accesible y más eficaz a la acción judicial. Es decir, sustituir la intervención de los árbitros, de determinados árbitros, por las sentencias judiciales. Esto inicialmente puede parecer que es casi burlar o quebrantar el Estado de Derecho, puede parecer que es atentar contra la potestad jurisdiccional, reservada ciertamente en nuestra Constitución a los jueces, pero sin embargo todos aquellos que somos expertos en el mundo del derecho sabemos que no es así. Precisamente las instituciones comunitarias, muchas instituciones nacionales,
se han encargado de poner en marcha procedimientos arbitrales para evitar el colapso general de la justicia. Yo creo que en la Ley de Consumidores ya, ¿verdad?, del año 84, pues se planteó el tema del arbitraje, ¿verdad, señora Menéndez? Sí, efectivamente, en el año 1984, que es cuando ve la luz la Ley General de Consumidores y Usuarios, se establece que se desarrollará un procedimiento arbitral para el desarrollo para la resolución de los conflictos en materia de consumo. Era algo muy novedoso, porque en aquellos momentos estaba vigente una ley de arbitraje que no posibilitaba el arbitraje institucional, precisamente, con lo cual era un poco como pensar en futuro de lo que podía ser el arbitraje de consumo. Sí, en aquellos tiempos, en la ley vigente, la ley de arbitraje de derecho privado, era la ley del 53, que enseguida, sin embargo, se sustituyó por la vigente hoy día, que es una ley del 88, ¿verdad?, que precisamente, pues en cierta medida se vio las aguas removidas a consecuencia de la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, al que anteriormente hacía yo referencia. ¿Un arbitraje voluntario, señora Menéndez, o un arbitraje obligatorio? Porque yo quiero recordar que ya en los trabajos preparatorios de la ley de consumidores, de la Ley General, la Ley 26/84, se discutió ya sobre el tema. No se sabía muy bien si podía tratarse de un arbitraje necesariamente voluntario o de un arbitraje que pudiera imponerse de manera obligatoria. Bien, un arbitraje voluntario porque no puede ser de otra forma, porque en la institución jurídica el arbitraje no permite otra cosa que la voluntariedad, aunque a veces nos gustaría, sobre todo desde la Administración, que fuera obligatorio para poder ofrecer a los consumidores siempre la posibilidad de resolver sus conflictos, pero en todo caso el arbitraje es voluntario y así tenemos que aceptarlo. Bueno, y en esta tanda inicial, la última pregunta por ahora a usted, porque también tenemos que oír la voz de doña Maripaz Pous. Tengo yo delante un diario de noticias de la ley, es uno de los periódicos complementarios de las revistas especializadas, de 15 de mayo de 2000, es decir, muy actual, donde se dice que Bruselas anuncia la creación de una red de resolución extrajudicial de litigios de consumo. A lo largo del artículo se pone de manifiesto que David Byrne, o Barne, como se quiera pronunciar, subraya que los Estados miembros deben aceptar compromisos financieros para poner en marcha una especie de cámara de compensación o una especie múltiple de cámaras de compensación que atiendan sobre todo a los conflictos transfronterizos en la Unión Europea, es decir, al consumo que se produce de bienes, productos o servicios que pueden haber sido producidos en otro país. ¿Podría usted indicarnos algo al respecto? Porque tengo entendido que recientemente ha tenido ocasión de hacerlo. Sí, efectivamente, todo empieza, yo creo, parte por referirnos a los antecedentes más próximos, al año 98, en el que la Comisión aprueba una recomendación dando una serie de principios que deben de reunir los órganos extrajudiciales que hay en Europa para la resolución de conflictos de consumidores, con objeto de crear una base de datos con todos estos órganos que cumplen una serie de requisitos que ofrecen unas garantías a la hora de resolver los conflictos. Entonces, primero, los Estados miembros han ido comunicando estos órganos que tienen diferente naturaleza en cada país. En unos sitios son defensores del pueblo, ombudsman, en otros sitios son mediadores y en otros sitios son órganos arbitrales, como en España y en Portugal. Entonces, eso se fue incorporando a una base de datos. Una vez que están notificados todos estos organismos que digo que cumplen los requisitos de imparcialidad, de contradicción, de transparencia y otra serie de requisitos, pues la presidencia portuguesa, que ahora en vigor durante el primer semestre del 2000, puso en marcha la creación de una red extrajudicial de órganos que resuelvan estos conflictos. Entonces, en Lisboa, se produjo un encuentro de estos órganos extrajudiciales con presencia de los comisarios de Justicia
y de protección a la salud y de los consumidores, y se trata pues, de crear en cada Estado miembro una cámara de compensación o un centro de intercambio de información que preste apoyo a todos los ciudadanos que así lo requieran y reconduzcan a todos estos consumidores a los órganos extrajudiciales que haya en cada país donde hayan adquirido sus productos. Es decir, el competente va a ser el órgano extrajudicial del país donde esté domiciliado el proveedor de servicios, y cuando el consumidor tenga algún problema, una vez que haya vuelto a su país de residencia y venga de otro donde haya adquirido sus productos y vea que tiene un problema, se dirigirá a este centro de intercambio de información o este centro o cámara de compensación que le indicará cuál es el órgano al que debe de dirigirse para que encuentre solución a sus conflictos. Estos órganos, pues, hasta ahora mismo hay 373 notificados, van a constituir una red. Y esto yo creo que se pondrá en marcha aproximadamente a finales de este año y pretende pues, acercar a los consumidores, posibilitar el acceso a la justicia de los consumidores, sobre todo en los litigios transfronterizos que están más desprotegidos que en los litigios transfronterizos por la propia naturaleza. Es decir, le había dicho que era la última pregunta, pero voy a repreguntar, si no se lo toma mal. Imaginemos, yo soy un viajero por Italia, ¿verdad? Conduzco mi propio coche, el coche familiar, y el coche tiene, a consecuencia de vicios o defectos de la construcción del coche, del montaje del coche, habiendo sido fabricado por un fabricante alemán. Tengo un incidente en Italia y yo soy español, cosa que creo que no se puede poner en duda, vamos, por lo menos por mi acento. Soy español y, por tanto, ¿qué tengo que hacer? Pues si el problema la tiene, yo me imagino que en ese caso vamos a suponer que se le estropea el coche en Florencia y lo lleva a arreglar y le hacen una chapuza. Sí. Pues entonces al volver a España, usted no tiene tiempo de reclamar y al volver a España, claro, no sabe cuál es el órgano competente en Italia para resolver este conflicto. Entonces se dirigiría al centro de compensación o al centro de intercambio de información que hay en España. Y en España consultarían la base de datos, meterían en la base de datos y dirían: este es el organismo que usted tiene que dirigir su reclamación. Y ellos mismos le prestarían el apoyo y el asesoramiento, le enviarían la reclamación al órgano italiano y a partir de ahí se produciría un intercambio de información presentando las facturas o presentando las alegaciones, bien sea por correo electrónico, todo está por decidir, de tal manera que usted pudiera haber resuelto su conflicto desde aquí sin moverse de su propio país y con el apoyo y el asesoramiento de él. Muy bien, pues Dios quiera que lo hagan pronto, porque ahora mismo, querida profesora Pous, no hay ningún planteamiento parecido, ¿verdad?, en lo que puede ser el sistema arbitral que rige actualmente en España, ¿no? ¿Cuáles son las normas y cuál cree usted que pueden ser los objetivos más destacables en la regulación actual? Es decir, lo que ahora mismo es norma positiva para los españolitos de a pie, por haber sido publicada en el Boletín Oficial del Estado. Pues la verdad es que aquí en España el sistema arbitral de consumo se regula por un Real Decreto de 1993 y lo no previsto en él pues hay que atenerse a la Ley de Arbitraje de 1988. Ahora, es curioso cómo la propia Ley de Arbitraje, ya en su disposición adicional primera, viene a especificar su carácter supletorio en la aplicación del arbitraje a todo lo que se refiere por la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. Pero, sin embargo, también está un poco limitada, en el sentido de que aquí en España lo que va a afectar o va a resolver un poco el arbitraje de consumo se refiere únicamente a las reclamaciones que se pueden hacer todos los consumidores y usuarios y, sin embargo, curiosamente, no se habla de las reclamaciones que puedan realizar o tener los profesionales relacionados con los consumidores. Ahora, es una nota curiosa que, sin embargo, hay que entender que las juntas arbitrales pues, tienen que resolver tanto las cuestiones y reclamaciones que afectan a los consumidores como todas las reconvencionales que vienen derivadas de los profesionales. Pero cabe incluso llamar la atención en un hecho, en una anécdota, de que cuando hablamos, o hemos citado ahora mismo, quejas y reclamaciones de los consumidores, pues tenemos que decir que este propio Real Decreto
que he señalado y que regula todo lo que es el sistema arbitral de consumo, no admite todas o son objeto todas las cuestiones relativas a la materia de arbitraje, y en su propio artículo 2 viene a determinar que no son, por ejemplo, susceptibles de arbitraje de consumo cuestiones, por ejemplo, que se refieren a temas de intoxicación, de lesión, de muerte o incluso de aquello que suponga indicios racionales de delito. Pero en general, claro, eso son casi cuestiones penales. Las cuestiones penales también están excluidas del arbitraje según la Ley General del 88, con lo cual yo creo que no hacen nada más que desarrollar lo establecido ya en la Ley General, ¿no le parece en ese sentido? Sí, en ese sentido sí. De todas las maneras, se les abre también una vía en el Real Decreto de arbitraje de consumo, dejando a las juntas arbitrales en ocasiones el poder de aceptar o denegar solicitudes de arbitrajes cuando son causas que carecen fuera un poco del objeto mismo. Y quizás la justificación de esta medida pues obedezca un poco a un carácter, digamos, operativo, porque tener que acudir a los tribunales de justicia para ver si una cuestión puede ser sometida o no a arbitraje, pues quizás rompe o choca un poco con esos principios de celeridad, de falta de formalismo, incluso de gratuidad que tiene toda institución arbitral. Perdón, bueno, diga. No, yo quería puntualizar que la exclusión de las reclamaciones en las que concurre intoxicación, lesión o racionales de delito, sí que se podía, no se sabe muy bien, en el momento en que se aprueba el Real Decreto, o mejor no cuando se aprueba el Real Decreto, cuando se aprueba la Ley de Consumidores, se excluye porque teníamos el problema de la colza, estaba el problema de la colza, y ese fue el problema por el que el legislador yo creo que quiso vetar el arbitraje de consumo por si acaso intentaban solucionar conflictos tan graves como aquellos a través del arbitraje de consumo. No, bueno, pero aparte de eso es que con carácter general es cierto que según la ley de arbitraje del 88 solo se pueden someter a decisión de laudos arbitrales las cuestiones disponibles para las partes. Por tanto, claro, todo lo que tenga un ribete jurídico penal, cuando pueda haber cualquier indicio de que se está rozando el derecho penal, obviamente el sistema arbitral de cualquier país, por mucho que se quiera potenciar, tiene que dejar que entren los tribunales de justicia, claro. Sí, lo que pasa es que es lo que ahora se discute ahora mismo, porque estamos en permanente evolución, es si se puede reservar la responsabilidad civil para verla a través del arbitraje de consumo. Sí, una vez que los eso es una pregunta de carácter procesal que yo creo que, contestada a bote pronto por mi parte, dependerá mucho lo que haga el querellante. Si el querellante se la reserva, pues naturalmente después podrá, quizá, y si no, en todo caso, irá junto con la sentencia penal. Ha hablado la profesora Pous de tribunal arbitral, de colegio arbitral, de junta arbitral, pero ¿es lo mismo una junta arbitral, usted que trabaja cotidianamente con ellas, que un colegio arbitral o que un...? No. La junta arbitral es el aparato administrativo, que además presta a la administración, valga la redundancia, y es el soporte, la infraestructura. O las administraciones, porque aquí las comunidades autónomas... Sí, las administraciones de cualquier ámbito territorial. Hay mucho que decir. Los locales, los municipios, las autonomías, o las mancomunidades o las diputaciones provinciales. Entonces, presta el servicio, digamos, que pone la infraestructura, pone el personal, pone el local, pone todo. Y hasta ahí, eso es la junta arbitral. Luego, el colegio arbitral es el órgano que verdaderamente decide, es quien va a decidir el litigio que se le ha planteado. Y ese no tiene nada que ver con la administración, sino que está compuesto por 3 personas, en el que están presentes una representación de los consumidores, otra representación de los empresarios y otra representación de la administración, pero son independientes totalmente para salvaguardar la imparcialidad de ellos. Muy bien, muchas gracias. Y profesora Pous, en relación con las partes, ya acaba de decir doña Alicia Menéndez, ¿verdad?, que el colegio arbitral, tal y como supletoriamente prevé también la ley general, suelen ser 3 árbitros en cualquier aspecto de la vida, que queda sometido a arbitraje. Así pasa también en el desarrollo reglamentario en el mundo del consumo, hay 3 árbitros. Y ¿existe limitación en cuanto a la capacidad de actuación y representación tanto de los consumidores como de las empresas?
¿Qué considera usted? Hay que considerar, la verdad, que los consumidores pueden ser personas tanto físicas como jurídicas y bien pueden actuar por sí mismos o a través de representantes legales. Incluso llegamos a más, si un consumidor pues, es miembro de un tipo de asociación, pues puede perfectamente representarle. Ahora bien, también es curioso aquí cómo el colegio arbitral se le deja el decidir la limitación o no que tenga lugar la representación. La capacidad que se les exige un poco a los consumidores es la capacidad de obrar que viene establecida ya en nuestro Código Civil. Por consiguiente, serán mayores de edad, emancipados, incluso los otorgados por vida independiente, aunque hay que tener aquí, no se puede dejar de obviar que hay ciertas limitaciones que la ley establece. Y en cuanto a los menores no emancipados, pues curiosamente la mayor parte de las consideraciones, incluso reciente jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia, se manifiesta en calificar y admitir con un sentido afirmativo la posibilidad de que formen parte y puedan contratar los menores en este caso. Ya. Bueno, eso va en general con lo que es la capacidad progresiva del menor, ¿no? Incluso en las propias reformas del Código. Es muy difícil decir que a los 18 años con la mayoría se adquiere capacidad de obrar y que antes no puede uno ni siquiera comprarse un juego de naipes adecuado a niños, ¿no? O que no puede comprarse uno un chupachú porque es menor de edad. Claro, es muy problemático, es razonable que haya habido ya un movimiento que fue inicialmente doctrinal y después legislativo, doctrinal por parte de civilistas muy señeros, encabezados por el profesor Federico de Castro, ¿no? En el sentido de aumentar, expandir progresivamente lo que podía ser la capacidad del menor. Hombre, la justificación tanto doctrinal como en este caso jurisprudencial, pues la basan y la fundamenta en la aplicación del artículo 162 de nuestro Código Civil, que permite en este caso poder contraer. Y creo recordar que una de las notas características del posible acuerdo, del posible sistema arbitral, no el acuerdo, el sistema arbitral, es precisamente que en vez de dictarse un laudo, una sentencia, en vez de dictar una resolución sobre la controversia planteada, el colegio arbitral puede llegar a la mediación, ¿no? Efectivamente. ¿Es cierto eso? Es cierto, el colegio arbitral puede realmente intentar una conciliación y es quizás una de las características especiales que tiene el arbitraje de consumo frente al arbitraje, como vamos a decir, de carácter ordinario, que no dispone de este sentido. Pero sí es posible la mediación y de llevarse a la práctica hay que tener en cuenta que la conciliación es conveniente que se anote en el laudo para que tenga los mismos efectos y la misma eficacia. Eficacia en definitiva de sentencia firme. De sentencia firme, de cosa juzgada, como tiene todo laudo, además con un carácter ejecutable, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Y ahora vamos a bajar un poquito al terreno de más concreto. Los empresarios y los comerciantes en general, yo he visto, y lo habrán visto muchos de nuestros telespectadores, ¿verdad?, pues que en muchos negocios hay ya pegatinas que dicen que establecimiento adherido al sistema arbitral de consumo, y después algunas referencias complementarias. En general, señora Menéndez, usted desde el sitio privilegiado que tiene para analizar estas cuestiones, ¿cómo cree que aceptan empresarios y comerciantes en general el sistema arbitral de consumo? Yo creo que en principio lo aceptan con algo de reticencias, porque piensan que está detrás la administración y que la administración lo que va a hacer es proteger al consumidor, cuando en realidad el sistema arbitral o el arbitraje es un medio de protección al consumidor en cuanto que le proporciona una forma fácil de solucionar sus conflictos, pero no quiere decir que se le dé la razón si no la tiene. Es decir, en ese sentido ha de ser un sistema totalmente imparcial. Poco a poco, ya en los años que llevamos de experiencia, vemos como los empresarios y los comerciantes cada vez van teniendo más confianza en el arbitraje de consumo. Y ahora mismo, por ejemplo, tenemos alrededor de 60, muy cerca estaremos ya en estas alturas del año, de 60.000 empresarios adheridos al sistema arbitral de consumo. A nivel nacional, lo cual quiere decir que hay 60.000 empresas que ofrecen a todos sus clientes la posibilidad de resolver sus conflictos a través de este sistema. Pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas.
¿Podría usted resaltar si hay algún sector concreto, algunos sectores económicos que sean más reticentes en general que otros? Sí, hay sectores muy reticentes, como Muy son reticentes. los bancos, en general, que no tratamos de convencerlos para que se incorporen al sistema arbitral de consumo, ni muchísimo menos. Quizás porque tienen asesorías jurídicas poderosas. Pues no sé si... Sí, ellos dicen que tienen defensores del cliente, que obviamente no tiene nada que ver. Y el caso es que los bancos, quitando algún caso aislado de una caja de ahorros, nunca no tienen, a pesar de que hemos intentado convencerles, se lleva intentando convencerle muchos años, no aceptan el arbitraje. Y luego hay otro sector que es también muy reticente y no se comprende por qué, porque ahí las cuantías de los litigios son mucho más pequeños y está mucho más cerca del cliente, que es el sector de las eléctricas. Curiosamente, bueno, pues las reclamaciones que se podían producir en el sector de las compañías eléctricas son pequeñas, son de facturaciones. Y de la misma manera que las compañías de teléfonos están todas adheridas, no se entiende por qué las eléctricas no están incorporadas, pero lo cierto es que son también muy reticentes. Cosas veredes, que decía el refrán clásico, ¿no? Y bueno, yo creo que debemos resaltar para ir finalizando, ¿verdad, doctora Pous? Posiblemente que al menos el arbitraje de consumo será barato, digo. Pues la verdad es que yo creo que sí, y sobre todo pretendiendo un poco que cuando se crea el arbitraje de consumo, precisamente una cosa es la gratuidad de sus características, pero sin embargo hay una cuestión que se tiene que sufragar. En cristiano, que es gratis. Que es gratis, sí, para que nos entienda cualquiera, que a lo mejor no ha oído algún telespectador nunca la palabra gratuita. Sí, sí. Es gratis, claro. Y acudir a los tribunales no es gratis. No, en absoluto. Ya. Eso es. Bueno, pues entonces ya hemos ganado bastante en ese sentido, es gratuito, ¿no? Para el consumidor, para el empresario, por supuesto. Tiene un coste para la administración. Para la administración. Por supuesto. Pero a nosotros lo que nos interesa resaltar aquí, porque la administración somos todos, la pagamos todos, muchos vivimos de ella, pero que en principio el consumidor que reclama y que puede reclamar en la mayor parte de los casos de forma justificada y con fundamento, pues que en todo caso no tiene que hacer el desembolso de tipo alguno. Estamos prácticamente llegando al final del programa. A punto, por tanto, de concluir esta breve intervención y aparte de resaltar que no haya coste alguno para el empresario o para el consumidor, sino sencillamente pues para lo que son los presupuestos de las administraciones públicas, ya que verdaderamente en materia de consumo, y quizás lo hayamos dejado un poco en la sombra, a lo largo de las intervenciones anteriores, tanto mía como de ustedes dos, pues la verdad es que la transferencia a las comunidades autónomas constituye una pauta generalizada. Creo que prácticamente hay muchas comunidades autónomas que tienen estatutos propios del consumidor o leyes del consumidor, ya sea en sentido vertical o en sentido horizontal, ¿no? Sí, las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en materia de consumo, pero no en arbitraje de consumo. No en arbitraje. En arbitraje de consumo, el Tribunal Constitucional declaró que era una competencia exclusiva del Estado. Bueno. Lo que ocurre es que se ceden las competencias a las administraciones autonómicas. Y los organismos pues se van, en todo caso, descentralizando. Pues les agradezco mucho a ambas dos, a doña Alicia Menéndez en nombre del Instituto Nacional de Consumo, que siempre ha estado cercano a estos programas promovidos por el Departamento de Derecho Civil de la UNED. Gracias a ella y gracias a todos los demás compañeros suyos en el Instituto Nacional de Consumo su presencia. Y gracias igualmente, aunque me resulte cotidianamente más cercana, a doña Maripaz Pous de la Flor por el tiempo dedicado pues, a la preparación de este programa y esperemos que en todo caso le haya servido también para el sector, el curso que ya tiene encomendado dentro del programa general de doctorado del Departamento de Derecho Civil de la Universidad a Distancia. Muchas gracias a todos por su atención, muchas gracias a ustedes y hasta un próximo día. Que vaya todo.